tardes con todos, bienvenidos a nuestra clase de... Bien, mientras se va presentando la pantalla, les voy recordando, la semana pasada presentamos a los sistemas térmicos, ¿verdad? Y estábamos haciendo el ejercicio del intercambiador de calor y nos quedó pendiente porque era un ejercicio un poquito largo, ¿no? Así que hoy tenemos que recurrir un poquito a la memoria de lo que trabajamos la semana pasada para continuar en ese mismo estilo. Bueno, les presento. Este es el ejercicio que hicimos, o la aplicación con la que hablamos la semana pasada, el famoso intercambiador de calor. ¿Me confirman? Sí están viendo la diapositiva y la pizarra, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Chévere. Entonces, este es el intercambiador de calor que vimos la semana pasada. Aquí también está, no les he borrado, esa es la ventaja de la clase virtual. Aquí está la pizarra de la semana pasada, ¿verdad? Donde con colores les he tratado de representar lo mismo. Recuerden, hay un intercambio de temperatura, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ver si se acuerdan. ¿Este era un sistema enfriador o calentador? Calentador. Enfriado. O sea, habían dos. Uno de calentamiento y otro. Ambas. El segundo, sí. Bueno, tiene razón el compañero. El que estoy mostrando en el dibujo era calentador, ¿no? Pero el segundo, que era ¿era qué? Eso sí es ambos. Enfriador. Para ambos. Ajá, pero claro, o sea, al final es ambos, pero digamos que el producto se lo quiere enfriar, ¿verdad? La idea es que yo tenía un líquido de enfriamiento, ¿verdad? Un líquido, el azul, ¿no? Lado izquierdo, que entraba frío y salía caliente. Y en cambio tenía un producto que entraba, ¿qué? El rojo. Caliente y salía frío. Caliente y salía frío. Caliente y salía frío, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Algo importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a variar? La temperatura. A ver, el índice sub C es por el producto de calor o de calefacción, o sea, el que va a hacer la transferencia de calor, ¿verdad? Cuando hablo de sub C, me estoy hablando en este caso del líquido que enfría, ¿verdad? Entonces teníamos TCI. ¿Qué era TCI, muchachos? La temperatura del líquido que enfría. La temperatura del líquido que enfría a la entrada, ¿verdad? ¿Qué era TC? Líquido que enfría la salida. Líquido que enfría la salida, muy bien. ¿Qué era FC? Que era variable, ¿eh? FC es variable. ¿Qué es FC? El flujo El volumétrico flujo. de la entrada. Flujo volumétrico de la entrada, correcto. Ese es variable, ¿no? Porque es FC de T. En cambio, por el lado de la salida teníamos el TP, ¿verdad? Que era del producto, ¿no? El TPI es la temperatura del producto a la entrada. El TP es la temperatura del producto a la salida, ¿no? FP es el flujo volumétrico del producto, pero que en este caso se lo mantiene constante en este ejercicio. Yo les decía, entre un ejercicio y otro va a variar cuál es variable, cuál es constante, etcétera, etcétera. El producto y el líquido de enfriamiento son constantes, tienen densidad y calor específico constantes, ¿no? Y muchachos, nosotros planteamos que al final las variables eran TCI, FC y TPI, es decir, del líquido de enfriamiento, del agua que enfría, era variable el flujo del líquido que entra y la temperatura del líquido que entra. Y del producto era variable la temperatura del producto que entra, ¿verdad? Y las salidas dijimos que eran la temperatura a la salida de ambos, ¿no? Tanto del líquido que enfría como del producto. ¿De acuerdo, muchachos? También presentamos el coeficiente global de transferencia U y al área de transferencia de calor A. Y nuestras ecuaciones maestras eran estas dos, muchachos, ¿no? Que me permito copiarlas en la diapositiva de hoy. La ley de conservación de energía, en caso de temperatura, que dice que la variación de flujo térmico, no de presión, flujo térmico, es igual a volumen, densidad, calor específico, volumen por densidad por calor específico por derivada de la temperatura con respecto al tiempo, ¿sí? Y el flujo de calor es igual a la velocidad de calor volumétrica por la densidad, calor específico y temperatura, ¿verdad? De hecho, las dos ecuaciones son las mismas porque una es la derivada con respecto al tiempo de la otra y punto, ¿verdad? ¿Sí, muchachos? Bien. Planteamos al final de la clase pasada las ecuaciones para el fluido. ¿Para cuál planteamos las ecuaciones? ¿Se acuerdan ustedes, muchachos?
¿Quién me dice? ¿Para cuál? Aquí está lo que planteamos la semana pasada. Para el Que se producto. procese. Fluido que se procesa. Fluido que se procesa, ¿verdad? Entonces, habíamos llegado a que era Q de entrada menos Q de transferencia menos Q de salida es V por ρ por C por dt. ¿Cierto? Y habíamos llegado a esta ecuación que estaba aquí, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos. ¿Sí? Yo les decía, voy a hacer toda... La diapositiva no tiene este orden, la diapositiva hace cada paso para cada uno, pero yo he decidido que en la clase lo voy a hacer de barrida completa. Voy a terminar con el fluido que se procesa, es más, voy a llevarme copia de esto a mi pizarra de hoy día. Y luego de eso voy a continuar con el otro, ¿sí? Y tenemos solamente la mitad de la clase para hacer. Muchachos, entonces esta es la ecuación del fluido que se procesa, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahora es llevarlo a variable de desviación. ¿Cómo? Aquí no hay ninguna linealización. Llevarlo a variables de desviación es straightforward, ¿no? Fp por densidad P por Cp por TPI de T, ¿verdad? Acuérdense que cuando le pongo negrita, ¿o qué? ¿Cuál es mi convención aquí? ¿O también qué? Relieve. Relieve, ese doble, ¿no? TP de T menos TC de T menos Fp por ρp por Cp por TP de T igual a Bp ρp Cp por D TP a dt a dt. O sea, lo único que he hecho es llevarlas a variables de desviación. Por supuesto, y eso está en la diapositiva, si ustedes revisan la diapositiva, si lo hacemos paso a paso, ¿quién se acuerda de los pasos? Tendría que, ¿qué? Sacar las condiciones en estado estable, luego restar la primera menos la segunda, y de ahí se crean las variables de desviación. ¿Sí se acuerdan, no, muchachos? Pero ya ese procedimiento lo hemos hecho varias veces. Aquí está, por si acaso alguien lo quiera ver detallado. Miren, aquí está. ¿Cuántas veces les he mostrado esto? Esta es la última, muchachos. Aquí está, ¿qué es esta que estoy señalando? La ecuación en estado estable. Estado estable, y aquí está la resta, ¿verdad? Y ahí ya está escrito como variables de desviación. Lo siguiente, muchachos, es llevármelo a Laplace, ¿no? En Laplace tendría yo entonces que Fp, ρp, Cp, TPI de S menos U por A, TP de S menos TC de S menos Fp, ρp, Cp, TP de S es igual a S, ¿verdad? Bp por ρp por Cp por TP de S. ¿Cierto, muchachos? Esa es la transformación de Laplace. Ok, y eso me lleva a esto que está aquí. Me lo llevo al otro lado. Esto es álgebra, muchachos. Yo les decía, realmente lo dividía, era pura álgebra nada más, ¿no? Por ejemplo, si quiero llevarme todo lo que es TPDS a un solo lado, puedo decir que TPDS multiplica a S por VP. Yo no sé por qué pongo V Rho P por CP, ¿verdad? Más U por A, ¿verdad? Es igual a... También más U por A. Falta otro término, creo. Está bien TPDS. TPIDS, TPDS. Sí, faltó un término. Creo que falta F1. Falta un término. Más FP, ¿por qué no me escribe bien? FP, ρp y CP, ¿verdad? Ese faltaba, ¿no? Es igual a FP, ρp, CP por TPIDS más U por A por TCDS. ¿Están de acuerdo, muchachos? Esto es álgebra nada más, ¿cierto? Entonces, muchachos, la temperatura del producto, ¿verdad? A la salida, TPDS es igual a
1 sobre, y de una vez voy a ganar tiempo sacando factor común para que este término que está aquí me quede como 1, ¿verdad? Fp por ρp por Cp más U por A, que multiplica a S por Vp ρp Cp sobre Fp ρp Cp más UA más 1. No sé si vieron lo que hice. Básicamente he hecho álgebra. En este término le saqué este término de factor común para que aquí me quede más 1. Algo hemos hablado casi siempre que nos interesa esa modalidad. Por lo otro, ¿no? Fp ρp Cp Tpi ds más U por A Ts ds. Muchachos, eso ya me genera el término que ustedes están viendo aquí. Tpds es igual a 1 sobre tau 1s, constante de tiempo 1s, más 1 por K1 por Tpi ds más K2 por Tcds. Donde por simple álgebra, ¿verdad? Lo que está arriba, las constantes son las siguientes. ¿Cuánto sería tau 1? Ahí lo dice. Tau 1 sería todo esto, ¿verdad, muchachos? Eso es tau 1. Bp por ρp por Cp sobre Fp ρp Cp más U por A. La constante K1 sería esto que está aquí dividido para esto, ¿verdad? K1 sería Fp ρp Cp sobre Fp ρp Cp más UA. Y por último, la constante K2 es igual a U por A en el numerador, Fp ρp Cp más UA. Sí, muchachos. A ver, muchachos, si ustedes me preguntan, ¿qué hizo aquí? Álgebra, ninguna álgebra del otro mundo, solo álgebra, ¿sí? Yo también pude haberles mostrado simplemente el resultado de decirles a través del álgebra llegan de allí a allá. Pero bueno, aquí más o menos se los hice. No hay problema con la función del intercambiador de calor para el lado del producto, ¿verdad? Y si se dan cuenta, esto es interesante, muchachos. Lo que yo estoy relacionando es la... ¿Qué es TP, muchachos? ¿Qué era TP? ¿Qué es TP? La temperatura La final temperatura de salida del de salida, producto. perdón, La del temperatura de producto. salida del producto. ¿De qué depende la temperatura de salida del producto? De dos cosas, ¿no? ¿Cuáles son esas dos cosas? La temperatura de entrada Ajá, y la del líquido de salida. correcto. La temperatura del líquido a la salida, que es bien interesante esa relación, y la temperatura del producto a la entrada. Y esto no lo descubrimos aquí, esto lo descubrimos o lo planteamos cuando hicimos la función, cuando hicimos la ecuación original, ¿verdad? Ahí es que tú dices de quién depende y qué es lo que va. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. Ahora vamos a hacer la ecuación para el líquido que enfría. ¿Sí? Volviendo al dibujo original, muchachos. Líquido que enfría. Ese es TCI, ¿verdad? Entonces, para el líquido que enfría, usted tiene que decirme que este líquido que enfría, ¿verdad? Es el sub C, ¿no? Viene con un flujo y una temperatura de entrada y sale con una temperatura de salida, ¿verdad? Esa es su dinámica, ¿cierto? Y recibe una transferencia que depende del otro término. Esa transferencia yo les había dicho que va a ser la misma en valor que en el otro término, pero ahora en dirección contraria. Como este es un líquido que enfría, lo que va a hacer es recibir calor. Si ustedes se acuerdan, en el líquido, el fluido que se procesa, que pierde temperatura, la transferencia era negativa. Ahora la transferencia va a ser positiva. Entonces, viendo la ecuación general y viendo el esquema, esto lo que me quiere decir es que
el flujo de calor que tiene el sistema de entrada, más el flujo de calor que ocurre por la transferencia. Recordarán que en el otro caso era menos, ¿verdad? Menos el flujo de calor a la salida va a ser igual a el volumen del líquido de enfriamiento por la densidad del líquido de enfriamiento, por el calor específico del líquido de enfriamiento, por la derivada del líquido de enfriamiento, de la temperatura del líquido de enfriamiento con respecto al... ¿Estamos de acuerdo, muchachos, con el planteo general de la ecuación del líquido que enfría? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profesor. Ahora bien, con la otra ecuación, aquí es igual el flujo del líquido que se enfría. La fórmula es F por Rho por C. Entonces, decimos que esto es igual a FC, pero aquí está la diferencia con el anterior, que ahora el flujo es variante en el tiempo. FC de T por Rho C por CC y por la TCI del tiempo, ¿verdad? Ese es el caudal del líquido que enfría. Más el flujo de calor de la transferencia, vimos la fórmula la clase pasada, es U, que es la constante o el coeficiente, área, que es el área de transferencia, y en este caso el intercambio neto es entre TP y TC, es decir, temperatura que recibe, temperatura que entrega. Menos el flujo de líquido de enfriamiento por la densidad del líquido de enfriamiento, por el calor específico del líquido de enfriamiento, por la temperatura a la salida del líquido de enfriamiento, igual a VC, ρC, CC, por DTC, DT a DT. Muchachos, esa es la ecuación principal. ¿Preguntas? Hay una diferencia entre esta ecuación de líquido que enfría, bueno, aparte de que son otros índices, pero en la estructura hay una diferencia en esta ecuación de líquido que enfría con respecto al de calienta. Aparte del signo que en el que calienta era menos, ¿verdad? Yo creo que más fácil es que haga así. Ajá, miren, aquí está la que hicimos la semana pasada, ¿no? Aquí era menos, ¿no, muchachos? Porque el líquido, el fluido, ¿verdad? Se enfriaba, entonces perdía calor, mientras que ahora el líquido que se enfría termina siendo caliente, el líquido que enfría termina siendo caliente, por lo tanto gana calor. Pero hay otra diferencia que depende del ejercicio. Para el líquido que procesa, el flujo volumétrico es ¿qué? Constante. Mientras que para el líquido que enfría, el flujo volumétrico es otra de las ¿qué? Variables. De las variables. Variable. Y eso hace que matemáticamente el ejercicio sea distinto, porque ahora esto es una multiplicación, por lo tanto eso es un término ¿qué, muchachos? No lineal. Porque ahora estoy multiplicando dos variables. La multiplicación de dos variables es un término no lineal. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer, así en forma literal como lo manejo yo cuando tiene un término no lineal? Bueno, primero vamos a sacarlo aparte. ¿Qué sé yo? Vamos a decir que esto es GCI de T, ¿ok? Que las dos cosas son GCI de T. Entonces, usted se acuerda de la definición del sistema no lineal. GCI de T menos GCI barra, ¿verdad? Así era, muchachos, ¿no? Será igual a la derivada parcial de GCI con respecto, qué sé yo, a la primera variable que es FC, pues en FC barra y en TCI barra, ¿no? Por FC de T menos FC barra, más la derivada parcial de GCI con respecto a TCI, ¿verdad? En FC barra y en TCI barra, por TCI de T menos TCI barra. Muchachos, sí está claro que lo que estoy haciendo es que estoy cogiendo este pedacito y estoy haciendo un pequeño zoom. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Y qué le estoy aplicando? Lo está linealizando.
Lo estoy linealizando. ¿Sí, muchachos? ¿No se me han perdido? ¿Sí estamos claros? Sí. Ok, gracias. Entonces, este es SI de T menos SI barra va a ser igual. Muchachos, derivemos esto primero con respecto a FC y sustituyámoslo, reemplacémoslo en FC barra TCI barra. ¿Cómo sería? Rho de C, C de C, TCI de T. Correcto. Si lo voy a derivar con respecto a FC sería Rho C por CC por TCI de T, pero como está evaluado en TCI barra, de una vez ya TCI barra, ¿verdad, muchachos? ¿Sí están de acuerdo? Yo puedo escribir y gastar harta tinta, pero ya hay que ganar tiempo. Estoy derivando lo que está en rosado con respecto a FC. Por lo tanto, si estoy haciendo esa derivación, lo que tengo que hacer es eliminar eso, ¿verdad? Esa sería la derivada. Pero a su vez lo voy a evaluar en TCI barra, entonces reemplazo esto por TCI barra y eso es lo que resulta. ¿Sí lo ven, muchachos? ¿Sí, muchachos? Sí, profesor. Ya. Y por supuesto, por multiplicado por FCT menos FC, pero eso ya sabemos, ya le hemos llamado, eso es FC de T, variable de desviación, ¿no? Con relieve, ¿no, muchachos? FCT. Más, ahora la derivada de eso con respecto a TCI, la derivada de lo rosado con respecto a TCI, evaluada en FC barra TCI barra. Sería FC barra, ¿verdad? Por Rho C, por CC y por TCI de T. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Ingeniero, igual a Rho C por... ¿Cuál? Es que ahora voy a derivar con respecto a TCI, ¿ah? TCI. O sea, si quieres hacer lo mismo que yo hice antes, voy a derivar con respecto a TCI, entonces es esto, ¿verdad? Es FC por Rho C por CC. Pero en vez de FC pongo FC barra, porque eso me está diciendo ahí, que lo evalúan FC barra. Por eso me queda FC barra Rho C CC. ¿Ya lo viste? Sí. Chévere. Profesor, pero esa parte solo es para lo que es el, ¿cómo se llama? De GCI, ¿no? Así es, así es. Es solo para ¿Qué lo... les parece? Ya, ok. Pero hay, como tú bien estás intuyendo, hay otra linealización, ¿verdad? Hay otro término, no es uno solo, no lineal. Claro, ¿Cuál es el otro claro. término lineal? No lineal. Digamos que que el que lo pongo así de turquesa, ¿verdad, muchachos? Ese también es no lineal, ¿cierto? Ese Sí. también. Perdón, muchachos, un segundo que me está llamando mi hija desde el colegio. No sé qué necesita. Hola. Hola. Sorry, muchachos. ¿Sí me escuchan, no? Sí, ingeniero. Ya. Bien, entonces ahora, si el otro término lo llamo simplemente GCDT, y permítanme, en honor al tiempo, hacerlo un poquito más rápido, GCDT menos GC barra, ¿verdad? Es la misma vaina, pues, muchachos, es la primera derivada y luego la segunda derivada. Entonces, ayúdenme. Derivemos a este amigo en términos así mismo como el primero en términos de FC. Sería esto y en vez de esto TC barra, ¿cierto? ¿Sí, muchachos? Entonces sería, en términos de FC sería Rho C, CC, TC barra por FC de T, ¿verdad? Más el otro término sería
FC barra Rho C, CC por TC de T. ¿Sí, muchachos? Vamos a darle nombre a estas, vamos a darle unas constantes a estos nombres para que no sea tan feo y no tener que escribir todito de nuevo. De hecho, vamos a usar los nombres que él está poniendo aquí. Rho C, CC, TC barra, él lo llama C sub 1. FC barra Rho C, CC lo llama él C sub 2. Rho C, CC, TC barra, él lo llama C sub 3. Y esta, como está repetida, es la misma C sub 2. Sí, muchachos. Entonces es más. Es más, vamos a ganar tiempo allí. Y decir entonces que esto que no es otra cosa que SI de T, ¿verdad? Es igual a C1 FC de T más C2 TCI de T. Y acá esto que es GC de T es igual a C3 FC de T más C2 TC de T. Ok, muchachos. Ya está linealizado. Pero ahora, ¿por qué lo dejé así? Porque resulta ser que aquí hay una pequeña convención matemática que tienen que tenerla clara al momento de pasarla a la ecuación principal. Esa que está arriba era la ecuación principal, muchachos, ¿no? Esta era la ecuación principal, ¿no? Esta ecuación principal la voy a copiar acá. Y esta precaución que les voy a pedir que tomen, más que nada es para que no generalicen incorrectamente ciertos resultados. A ver, muchachos, esta es la ecuación original, ¿no? En estado estable, la ecuación sería FC barra, ¿no? Rho C, CC, TCI barra, ¿no? ¿Sí, muchachos? Más U por A por TP barra menos TC barra y menos FC barra por Rho C por CC por TC barra es igual a 0, ¿verdad? ¿Qué es esa ecuación segunda, muchachos? La ecuación Estado estable. Sí. Entonces, muchachos, si yo resto la 1 de la 2, ¿se acuerdan? No me van a preguntar por qué la voy a restar. Si yo resto la 1 de la 2, porque así es el procedimiento, ¿no? Tendríamos, perdón, más. Si yo resto la 1 de la 2, tendría U por A. Esta, si no hay problema, puedo decir TP de T de una vez, menos TC de T de una vez. Menos FC de T por Rho C por CC por TC de T menos FC barra por Rho C por CC por TC de barra igual a BC Rho C CC derivada de TC de T a dt. Muchachos, ¿por qué he hecho esto? Porque ahora no puedo hacer la resta, o sea, no sé si se dan cuenta, pero esto es un problema matemático. Si yo resto esto de esto, no puedo decir que esto no es igual a FC con resalto. Esto no es igual a FC de T por Rho C por CC por TCI de T. ¿Quién me dice por qué esto no es igual? Se está multiplicando, no se puede. Sí, se está multiplicando, sí, me explico. Por eso entonces, pero al final el efecto es el mismo, por eso es que jugamos con las variables de desviación. Porque como ustedes vieron en la diapositiva anterior, esto que está aquí no es otra cosa que esos términos que estoy diciendo que no son iguales y que efectivamente no son iguales, no son otra cosa que la que yo llamé GCI de T, y esta es la que yo llamé ¿qué? GC de T. No sé si lo ven, aquí está. ¿Sí lo ven? Entonces, haciendo esos reemplazos, ¿verdad? GCI de T, dijimos que es igual a C1 FC
más C2 TCI más U por A TP de T menos TC de T menos, este otro era, ¿cómo era? C3FC más C2TC. C3FC de T menos C2 TC de T igual a BC, ROC, CC, derivada de TC de T a DT. Muchachos, al final de los finales, este es el término linealizado y este es el término linealizado. Al final de los finales, la cosa pues se las he tratado de mostrar en detalle para que no se confunda, pero es solo cuestión de nomenclatura. O sea, ese es lo chévere de haber usado variables de desviación. Al final de los finales es la suma de una constante por cada variable, ¿no? Y lo que tienen que hacer es con las derivadas parciales hallar los valores de esas constantes. ¿Sí, muchachos? ¿Preguntas? Profe, ¿por qué? Una pregunta, es que no entendí bien esa parte. Lo del flujo, ¿por qué esta vez el flujo volumétrico no era constante? Dato del problema. Y ese es Ok. el jueguito que vamos a tener con los problemas con ustedes, ¿no? Ustedes tienen las fórmulas generales, en unos problemas estas son constantes, estas son variables, en este caso era dato del problema. Por eso es un intercambiador genérico distinto. El más genérico es el que les mostré la clase pasada, ¿no? Muchachos, entonces C1 FCDS más C2 TIDS más U por A TPDS menos U por A TCDS menos C3 FCDS menos C2 TCDS igual a S por BC ROC CC TCDS. Ya estamos en Laplace. De hecho, aquí en la diapositiva, muchachos, está la misma ecuación que yo les estoy mostrando, está tal cual. Y muchachos, aquí yo puedo hacer una álgebra complicada, pero ya se las enseñé cómo hacer en el ejemplo anterior. Mandamos los TC, ¿verdad? ¿Cuántos TC hay? ¿Cuántos términos con TC hay? Este y este. Los mandamos todos de un lado, sacamos factor común y mandamos a dividir. ¿Sí? Haciendo álgebra, a usted le va a quedar la representación que ven ustedes allá. Que dice que TC de S es igual a 1 sobre tau 2S más 1 por K3 TSI de S menos K4 por FC de S y más K5 por TPDS, donde los valores de tau 2 es BC ROC SC sobre C2 más U por A, K3 es C2 sobre C2 más U por A, K4 es C3 menos C1 sobre C2 más U por A, y K5 es igual a U por A sobre C2 más U por A. Muchachos, ¿cómo llegué de donde yo lo tenía aquí hasta allá? Simplemente con álgebra, ¿no? Sacando factor común, mandando a dividir y llamándoles constantes a cada uno de esos términos. ¿Sí? Ahora bien, esta ecuación me da la dependencia de quién contra quién. ¿Qué me da? ¿La temperatura de quién? ¿La temperatura de quién? ¿Qué es TC, muchachos? El líquido que enfría a la salida. Líquido que enfría la salida en términos de quién. De ¿Sí? Dime. la temperatura del líquido de entrada. Ajá, muy bien. La velocidad, el caudal volumétrico Flujo volumétrico del de líquido a la la entrada salida. y la temperatura del producto a la salida. ¿Sí? Aquí podemos armar nuestro diagrama de bloques. Nos faltaría traernos la ecuación que dejamos ya resuelta acá. Esta de TP. Vamos a copiar. Voy a quitar el resaltador para que... Entonces,
Fíjense ustedes, muchachos, que el TP, sí, depende. Vamos primero con la dependencia del FC porque es la función de flujo original. Entonces, fíjense ustedes que tenemos aquí, o podemos escribir la primera ecuación de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos el flujo FC de S, ¿verdad? Ese flujo FC, déjenme también borrar los resaltadores aquí para que se vayan viendo poco a poco. Ya. FC de S, muchachos, se multiplica por K4, ¿verdad? Para armar el diagrama de bloques. Se multiplica por K4 y entra un punto de suma, ¿verdad? Él entra con menos. ¿Quién nomás suma con él? Suma K3 TCI, si lo quieren poner así, ¿verdad? Y también suma K5 TP, ¿verdad? O sea, ¿sí está claro, muchachos, que el dibujo que acabo de hacer corresponde a la primera ecuación? El dibujo que acabo de hacer corresponde a esta operación. ¿Sí lo ven, muchachos? Ups. Muchachos, FC por K4, FC por K4, K5 por TCI, perdón, K3 por TCI, K5 por TP. ¿Están de acuerdo que esa ecuación es el dibujo de eso, verdad? Todo eso se multiplica por ¿cuánto, muchachos? 1 sobre tau 2 sobre más La retroalimentación. 1 sobre todo tau 2S más 1. Y eso da como resultado TCDS. Ahí está la primera ecuación, ¿verdad, muchachos? Ahora, yéndonos por la segunda ecuación. TCDS se multiplica por K2, ¿verdad? Como lo dice la ecuación. Y se suma con K1 que multiplica a TPI de S. Ese resultado vamos a hacerlo más grande, lo multiplicamos por 1 sobre tau 1S más 1 y la salida ya es TPDS que termina de conectarse aquí, ¿verdad? ¿Sí está claro, muchachos, que este es el diagrama de bloques de todo el sistema? Yo les tengo una pregunta. Aquí la función de transferencia entre TPDS, salida TPDS y entrada FCDS es de primero, segundo, tercero, cuarto orden. ¿De qué es? ¿De qué orden es? Cuando yo digo el orden es cuántos factores tiene el denominador de la función de transferencia. Muchachos, es de segundo orden. ¿Por qué es de segundo orden? Porque hay dos multiplicaciones. O sea, en el denominador habrá el producto de esto por esto. ¿Sí me explico? Entonces, seguramente habrá un S cuadrado. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Y de eso vamos a hablar más en estos días. De la entrada, de cualquiera de las entradas a la salida, siempre va a haber un sistema de segundo orden. Segundo orden, muchachos. Porque hay dos dinámicas, hay dos ecuaciones diferenciales involucradas. Segundo orden. Preguntas, muchachos. Profesor, una pregunta. Sí. Desde antes de ver el sistema, ¿podemos saber si es que va a ser de segundo o tercero orden o primero? ¿O es necesario resolver todo el diagrama para darse cuenta de eso? A ver, la respuesta intuitiva a lo que me estás diciendo es sí, sin embargo ahí hay unas cascaritas. O sea, sí lo puedo saber, yo ya sé cuántas ecuaciones diferenciales y yo sé cuál es el orden. Pero hay unas cascaritas.
Las cascaritas es que a veces quiero yo que la salida sea una variable de velocidad o una variable de posición. Y al cambiarlo por variable de velocidad o de posición, suele haber un término 1 sobre S, ¿verdad? Que ese, por ejemplo, nos pasaba en el motor, ¿no? Nos pasa en el motor, ¿verdad? Porque si yo tengo la velocidad angular, ¿verdad? A lo que yo le multiplico por la integro, se convierte en velocidad. Entonces, qué sé yo, digamos que este es un sistema de segundo orden, ¿no? Si me decían que la señal es omega versus r, segundo orden, porque esto es s al cuadrado. Pero si me dicen que la señal es teta sobre r, tercer orden, ¿verdad? Porque hay una s aquí. O sea, ahí está el truquito o la posible cuestión que tienes que estar muy atento para poder contestar al vuelo. Respuesta corta a lo que tú preguntaste, sí, uno de primera entrada puede saber, porque sabe cuántas ecuaciones diferenciales hay. Si hay 3 ecuaciones diferenciales, tercer orden. Si hay 4 ecuaciones diferenciales, cuarto orden. Pero pilas si la variable de salida es una variable de velocidad o una variable de posición. ¿Sí? Porque eso también te puede aumentar un orden más al sistema. ¿De acuerdo? Listo, profe. Muchas gracias. Preguntas, muchachos. Preguntas, muchachos. Muchachos, por fin abandonamos el capítulo 1, debe haber sido el capítulo más largo de la vida, ¿verdad? De este curso. No sé si es para ustedes buena o mala noticia, pero ya no más modelos. ¿Qué es, buena o mala? ¿Ah? Mala, profe. Depende. Son chéveres los modelos. Los de Otro- electricidad son chéveres. Otros Así, dicen, los de electricidad sí son bonitos. otros dicen, justo cuando le cogí el golpe. Bueno, vamos ahora sí a analizar matemáticamente qué vamos a hacer con los modelos, ¿verdad? Vamos a hablar de las características y comportamiento de un sistema realimentado, ¿verdad? O sea, de un sistema de control. ¿Ok? Entonces vamos a analizar algunas cosas que intuitivamente ya las hemos estado viendo, ¿verdad? Pero que tenemos que ponerle nombre y apellido en su representación. Hemos obtenido supuestamente representaciones matemáticas. Bueno, aquí hace falta un disclaimer también. Obviamente, en una clase de control, yo no puedo, ni ningún profesor puede mostrarle todos los modelos del mundo, ¿verdad? Hay ciertos modelos, hay otros modelos, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Pero más que nada lo que se ha procurado hacer es darles a ustedes una idea general de cómo modelar matemáticamente los procesos físicos que nos encontramos en las industrias y en una serie de aplicaciones. Como les mostré el otro día, no solamente físicas, no solamente industriales. La aplicación que yo uso una analogía de fluidos para modelar un proceso de comportamiento real. Se usa teoría del control para economía, para otro tipo de ciencias médicas, etcétera, etcétera. Así que es un concepto general. Yo creo que ustedes deberían irse llevando de esta parte. En cualquier cuestión tenemos que ver dónde está la dinámica. Busquemos la ley de conservación de masa, de energía en el proceso y de esa manera lo podemos trabajar. Pero bueno, desde este momento en adelante, toda esa dinámica física se traduce en una función de transferencia. Entonces, ahorita necesitamos hacer un análisis de la información que traen conmigo esos números, esa función de transferencia, que nos van a servir, ¿verdad?, para hacer un diseño completo de sistemas de control. Primero, tenemos que hablar de los conceptos de polos y ceros de un sistema. Primero tenemos que hablar de los conceptos de polos y ceros de un sistema. Supongamos que en Laplace, veamos el mismo ejemplo que nos está diciendo aquí. Luego de encontrar la función de transferencia ya numérica, tenemos una función como esta. Los polos, que son los más importantes del sistema, son los valores de S que al evaluar la función de transferencia en ese valor se hacen infinitos. Es decir, son las raíces del denominador. En este ejemplo, nosotros tenemos dos polos. Un polo en S igual a 0 y otro polo en S igual a menos 5. ¿Qué pasa si yo sustituyo ese valor de S en la función de transferencia? ¿Qué se hace igual a la función de transferencia? Determinada. Determinación. Indefinida. ¿Verdad? O se hace infinito el denominador, ¿verdad?
Mejor dicho, se hace infinito, no el denominador se hace cero, la función se hace infinita, ¿verdad? La indeterminación infinita. ¿Qué son? Son los factores del denominador. Yo tengo que factorizar el denominador y encontrarlos, me darán los polos del sistema. En cambio, los ceros de la función de transferencia son los valores de S que hacen que la función de transferencia sea igual a 0, ¿verdad? Esta función de transferencia tiene un 0 en S igual menos 2. Esta función de transferencia tiene dos polos y un 0. Ahora, de su experiencia física, muchachos, con los ejemplos que yo les he mostrado hasta ahora, ¿qué normalmente hay más? ¿Polos o ceros en un sistema físico real? Polos. Polos. Normalmente hay más polos que ceros. Los sistemas físicos, ustedes vieron, cuando yo saco la ecuación de transferencia, la función de transferencia, la ecuación diferencial, Laplace, saca siempre ese factor común de la variable que quedo y me queda S más algo, ¿verdad? Y ese luego se manda a dividir y ese es el que se convierte en el polo. Si hay 2, 3, 4 ecuaciones diferenciales, hay 2 o 3 de esos términos acumulados, ¿cierto? En el caso del iterativo, por ejemplo, le salía un sistema de segundo orden de los niveles, ¿no? De los controles de nivel, los tanques interactivos. En un sistema físico real, el número de polos siempre tiene que ser mayor o igual que el número de ceros. Si el número de polos es mayor que el número de ceros, se dice que este es un sistema propio. Si el número de polos es igual al número de ceros, se dice que es semipropio. Y obviamente no voy a escribirlo, lo contrario, la condición que me falta, se diría que el sistema es impropio. Un poquito la justificación de eso está en la causalidad de un sistema, es decir, en el hecho de que la función de transferencia siempre me diga causa-efecto, ¿no? A tal efecto en la entrada, la ecuación diferencial me produce un efecto lento en la salida. Si hubiese más ceros que polos, no pudiese matemáticamente justificarse eso, porque la salida, bueno, dependería de valores futuros de la propia salida. Con ecuaciones diferenciales no es imposible, pero es un poquito difícil demostrarles lo que acabo de decir. Entonces, para aquellos de ustedes que se van el próximo semestre, tendrán que tomar, esperemos el próximo semestre, el curso de control avanzado conmigo, en tiempo discreto, yo les hago en la clase la demostración de por qué el número de polos es mayor siempre que el número de ceros. Y puedo hacer una demostración exacta matemática, que aquí en teoría también la puedo hacer, pero la tendría que hacer con ecuaciones diferenciales, que es un poquito más complejo. ¿Sí? Si quieren profundizar en este tema, ya les digo, el número de polos siempre debe ser mayor o igual que el número de ceros, para que exista el efecto, el principio causa y efecto. Si no, estaríamos diciendo que el futuro, que el presente depende del futuro, dicho de otra forma, ¿no? No habría esa causalidad, no habría causa-efecto. ¿Ok? Solamente para representar el sistema. Supongamos entonces que, como lo está mostrando el bloque que está allí, que ustedes pueden ver allí, supongamos que yo tengo una función de transferencia que dice que es S más 2, S más 5. Ese es mi GD. A ver, muchachos, ¿esa función es propia, semipropia o impropia? Semipropia. Semipropio. Semipropio. Semipropia, ¿verdad? Semipropia, porque el número de polos es... Esa función tiene un polo y un cero, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es el polo y cuál es el cero? 0 es menos 2 y polo menos 5. Correcto. Entonces, tal cual este fuese un 3 en raya, muchachos. Vamos a escribirlo con calma ya. Tal cual esto fuese un 3 en raya. Nosotros vamos a usar un gráfico muy especial que nos va a acompañar de ahora en adelante siempre para representar a los polos y ceros. Si usted se acuerda, la variable S de Laplace es un número complejo. No es ni un número real, no es ni un número imaginario, es un número complejo. Y tiene una parte real que se llama sigma y una parte imaginaria que se llama omega. O sea, ese es un número complejo. Por lo tanto, cuando nosotros queremos graficar los valores del argumento S, dibujamos un plano complejo donde usamos llamar a sigma la parte real y omega la parte imaginaria. Y a este plano lo denominamos el plano S.
todo polo y cero de un sistema se puede escribir en el plano S. Yo les decía tal cual un cruz en raya. Las cruces van a representar a los polos y los círculos van a representar a los ceros. Entonces, en este ejemplo que ustedes vieron allí, ustedes tienen un 0 en menos 2 y un polo en menos 5, ¿no? 0 en menos 2, polo en menos 5. ¿De acuerdo, muchachos? Siempre van a representar los polos y ceros con estas cruces y estos círculos. ¿Ok, muchachos? Y van a ver, después de esto vamos a hablar muchísimo en estas clases que vienen. Ahora bien, vamos un poquito a entender esto que queremos mostrar, la relación que hay con los sistemas. Entonces, si R de S, ¿alguna pregunta hasta allí, muchachos? Si la señal de prueba, vamos a suponer que es un escalón unitario, muchachos. ¿Se acuerdan del escalón unitario? Sí. Que es 1 para tiempos mayores o iguales que 0 y 0 para tiempos menores que 0, ¿verdad? ¿Cuál es la transformada de Laplace del escalón unitario? Es 1 sobre S, ¿verdad, muchachos? Entonces, en este ejemplo, C de S sería igual a la función de transferencia, que es S más 2 sobre S más 5 por 1 sobre S. De sus cursos de cálculo se acordarán que aplicando expansión en fracciones parciales, yo puedo decir que esto es A sobre S más B sobre S más 5. Sí, muchachos, sí se acuerdan, ¿no? Sí. Y con ese procedimiento puedo encontrar, ahí está en la diapositiva, ¿verdad? Cómo hacen la expansión en fracciones parciales. El valor de A lo sacan evaluando la función en el valor anterior, simplificando el otro término. Esto es igual a 2/5 sobre S más 3/5 sobre S más 5. Y sacando transformada de Laplace inversa, nos va a quedar, muchachos, que C de t, y otra vez vamos a suponer que es una variable de desviación con condición inicial 0. Esto va a ser igual a 2/5 más 3/5 por E a la menos 5t. Muchachos, el propósito de haber hecho esta matemática es que usted se dé cuenta en qué contribuye el polo y en qué contribuye el cero. Entonces vamos a hacer el seguimiento al polo primero. Profe, Dígame. ya no se le multiplica por el escalón al último. Sí, multiplicado por el escalón. Sé que ya lo asumimos tan... Pero sí, no hay que perder la formalidad, multiplicado por el escalón. Fíjese usted que el 5, que era el polo, ¿verdad? Estuvo allí, estuvo aquí, ¿verdad? También estuvo aquí, ¿no? Pero al final ese 5, ¿a dónde se traduce, muchachos? ¿A dónde se traduce ese 5, que es el polo? En 1 sobre todo. El ¿Se exponencial. acuerdan? Sí, no sé si ya lo están viendo en sus cursos de redes, pero sí lo vieron en física. Dicho de otra forma, el polo, el valor de polo es el inverso de mi tau, de mi constante de tiempo. ¿Sí? Entonces, los polos me van a dar idea de qué tan rápido o qué tan lento es el sistema. Y yo lo voy a poder ver en un diagrama de polos y ceros, qué tan rápido y qué tan lento es mi sistema. Aquí en la diapositiva él trata de hacer lo mismo, ¿no? De que yo les estoy mostrando acá. Aquí está el polo, ¿verdad? Les muestra que él está aquí y que es responsable de la respuesta natural. Si están tomando un curso de circuitos eléctricos, mucho se gusta de hablar de la respuesta natural y la respuesta forzada, ¿verdad? ¿Cierto? Por otro lado, el cero, en cambio, que estaba acá, como él lo muestra en las flechitas, tuvo que ver en el valor de este 2 y en el valor de este 3. Se dice que el polo, entonces, tiene mucho que ver con las famosas constantes de tiempo, mientras que los ceros están muy relacionados con la magnitud de la respuesta. Es decir, ceros más grandes harán respuestas más grandes, ceros más pequeños, respuestas más pequeñas. Ahora, los polos, muchachos, la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿un sistema es más rápido o más lento mientras más grande sea el polo? ¿Qué me dice? Más rápido.
Sí, señor, más rápido. Más rápido. Una manera fácil para que usted se acuerde es esta. Si esta es la respuesta de e a la menos 0.1t, ¿sí? Esta será la respuesta de e a la menos 100t. Y recuerden lo que les acabé de decir, que está aquí en la diapositiva. Esa alfa es el polo, ¿verdad? Esa alfa es el polo, ¿no, muchachos? Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen de ustedes cuando ven un diagrama de polos y ceros? ¿Cuál de estos dos sistemas es el más rápido? ¿Cuál es el rápido? ¿Cuál es el lento? ¿El azul es rápido o lento? Es rápido y el rojo es lento. El azul es rápido, el rojo es lento. Mientras más cerca, menos infinito esté un polo, es más rápido. Reacciona rapidísimo. Mientras más cerca al origen está un polo, el sistema es ¿qué? ¿Es más? Lento. Fíjense que, como todo lo vamos a ver en diagrama de polos y ceros, siempre nos dicen que los que estudiamos control estamos loquitos porque vemos ese plano S, ese diagrama de polos y ceros y decimos, mira, este sistema es lento, es rápido. Y el que nos está mirando dice, ¿y dónde ve este loco que el sistema es rápido, que es lento? Bueno, lo que les estoy mostrando ahorita que no se les debe borrar nunca porque si no me van a ver a mí también como loco en las próximas clases. Cuando yo les diga, este polo es dominante, este polo no es dominante, este es más rápido, este es más lento. Este es el truco, muchachos, ¿no? Mientras más cerca al origen, más lento, mientras más lejos del origen, más rápido. Entonces, vida fácil. Vamos a comenzar primero analizando los sistemas de primer orden. Y esto tiene que ver con justo lo que yo les mostraba al final del otro ejercicio, ¿verdad? Un sistema general de primer orden lo escribo de la forma A sobre S más A, muchachos. ¿Por qué es primer orden? Muy sencillo, porque en la función de transferencia g de S, el denominador de la función de transferencia es de primer orden, o sea, aquí no hay S cuadrado. ¿Sí me explico, muchachos? Si ahí hubiera un S cuadrado, yo les diría el sistema es de segundo orden. Los sistemas de primer orden. En electricidad, un circuito RC, un circuito RL es de primer orden. También el diagrama de polos y ceros solo tiene un polo. Puede o no tener ceros, pero solo tiene un polo. Entonces, muchachos, si la entrada del sistema es, otra vez, ¿qué era esto? Cuando es 1 sobre S. Escalón unitario. Escalón unitario, ¿verdad? Entonces, mi salida C de S sería A sobre S más A por 1 sobre S. Y si yo hago todas las transformaciones que ya las hice en el ejercicio anterior, me quedaría que C de T es igual al valor forzado más la respuesta natural. Pueden hacer la matemática, que es muy sencillita. 1 menos E a la menos AT. Y para que el compañero no nos reclame, por mu de T. Todo está multiplicado por el escalón. También puedo decir, para no hacer eso, solo decir T mayor o igual que 0, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Y más, hagámoslo así para que no digan después en el libro, ¿no? ¿Por qué no ponen el mu de T? Bueno, esto es válido para tiempos mayores que 0. Es lo mismo, ¿no? Expansión, fracciones parciales, término independiente. Entonces, muchachos, si yo grafico esta señal, voy a tener algo así como lo que ustedes están viendo en la diapositiva. Porque es una exponencial decreciente multiplicada por menos 1 y subida o elevada a 1. Entonces, recuerden que, muchachos, el valor deseado es 1, ¿verdad? Él quiere ser 1, si lo ven como sistema de control. Y va a ser 1, pero lo va a hacer muy, ¿qué? Muy lentamente, con un crecimiento exponencial. Eso que está de color azul es C de T,
Y es el famoso, es lo que pasa con la temperatura del cuarto o la temperatura del sistema de calefacción. Cuando inicia el sistema de control, yo quiero que llegue a 25 grados, vamos a suponer que es calefacción, quiero que llegue a 40 grados, él comienza en ambiente, porque es variable de desviación, ¿no? Y comienza lentamente a llegar a 40. Cuando usted ve una respuesta así en el mundo real, dice, ahí hay ecuación diferencial, y ahí hay dinámica, y ahí hay polo. Si no hay oscilaciones, sino que la cosa es lenta, usted puede presumir que es un sistema de primer orden. Muchachos, aquí hay algunos índices que nosotros podemos medir. No se olviden de esta ecuación. ¿Alguna pregunta hasta allí? Primera cosa que vamos a medir. Primera cosa que vamos a medir, muchachos. ¿Alguna pregunta, por favor? Si el tiempo es igual a 1 sobre A, donde 1 sobre A para mí es la famosa tau o constante de tiempo. Entonces, si t es igual a 1 sobre A, c de t va a ser igual a 1 menos e a la menos a por 1 sobre A, o sea, 1 menos e a la menos 1, ¿verdad, muchachos? 1 menos e a la menos 1, si usted lo mete en su calculadora, le da más o menos 0,63 redondeado. Es decir, muchachos, que cuando este sistema tome el valor 1 sobre A, en tiempo, él habrá llegado a 0,63. Él habrá llegado a 0,63 de su valor. Ahora, ahorita estamos hablando de valores escalizados, ¿verdad? 1, 0,63, pero esto es totalmente válido con cualquier valor. Es decir, si esto es un, qué sé yo, si esto es un valor M, en 1 sobre A llegará al 63% de su valor final, al 63% de M. Y de hecho, muchachos, cuando hacemos esto, hacemos ya por primera vez lo que se llama una identificación de un sistema, porque yo puedo sacar la respuesta al escalón y en función de las respuestas, tomar el tiempo y sacar un estimado de la constante de tiempo. Es decir, no hacer modelos, sino inferir a partir de la salida cuál es ese valor. Entonces, con esto en mente, vemos la definición que ya estaba allí, pero que la formalizamos, de la constante de tiempo. ¿Qué es la constante de tiempo? Es el valor para que la salida decaiga al 37% de su valor inicial, o es el tiempo que le toma la respuesta del escalón para alcanzar el 63% del valor final. Tiempo que le toma al sistema en llegar al 63% de su valor final. ¿Sí? Por eso es que lo que dije allí acá tiene mucha relación con esto, ¿verdad? Porque esto es A, ¿verdad, muchachos? Entonces el tau no es ese valor del polo. El tau, como bien dijo uno de sus compañeros, ¿qué es? 1 sobre el polo. 1 sobre el polo. Por eso es que estos valores rápidos, ¿qué me dicen ustedes? ¿Tienen una tau grande o una tau pequeña? No, pequeño. Pequeña. Tau pequeña. Y es que les toma poquito tiempo en llegar al 63% del valor final. En cambio, a este de acá le toma mucho tiempo, porque es 1 sobre eso, en llegar al 63% del valor final. Espero que les vayan coincidiendo los conceptos en la mente, ¿verdad? Y no los vean como cosas aisladas. Hay otro índice que tenemos, dos índices, y con eso terminamos, muchachos, que tenemos que ver aquí, que el uno se llama el tiempo de levantamiento, o de alzado le llaman algunos. Tiempo de levantamiento me parece que es más elegante. Depende de la traducción del libro. Se traduce como TR, donde la R viene de rise, de alzado, rise,
Y la formulita que usamos para el tiempo de alzado, primero la definición, el tiempo de alzado, tiempo del andamiento, es el tiempo para que el sistema pase del 10, esta es pregunta del Kahoot de 1 minuto, del 10 al 90% del valor final. Es decir, muchachos, si yo lo diagramo aquí, vamos a ponerlo de otro color para que se vea. Si yo digo que este es 0.1, que sería el 10%, ¿verdad? Y que acá es 0.9, que sería el 90%. Este tiempo que le toma a él en pasar de cuánto a cuánto, muchachos. ¿De cuánto? Del 10 al 90. El tiempo que le toma al sistema en pasar del 10 al 90%, esa es la definición del tiempo de alzado. Como esos valores son fáciles de sacar en un sistema de primer orden, él ya nos da una fórmula. En el sistema de segundo orden no lo vamos a poder hacer. El tiempo de alzado, él me dice que es igual a 2.2 sobre A. Y esta fórmula es válida en los sistemas de primer orden. ¿Por qué? Porque así como sacamos lo del 63%, podemos sacar acá lo del 10%. Esta es la fórmula del 10% y esta es la fórmula del 90%. Restarlas y para sistemas de primer orden podemos también trabajar. Y finalmente, con esto terminamos por hoy, tenemos el tiempo de estabilización. Ingeniero, ¿es 2.2 sobre A o 1.2 sobre A? No me escuché bien. Más bien, me estás diciendo que mi letra es fea. Sí es. 2.2 sobre A. Tiempo de estabilización. Y peor, en pizarra digital se me hizo más fea. En la pizarra es más bonita, ya me di cuenta, ahora que ya por fin a los años estoy dando una clase presencial. En mi pizarra es como que, no sé, como es más grande, tengo tiempo de hacerla más finita. ¿Qué es el tiempo de estabilización, muchachos? Dice que es el tiempo necesario para que el sistema llegue al valor final, aquí lo dice, con un error o con una precisión del error del más o menos 2% o precisión del 98%. ¿Qué es esto en la gráfica, muchachos? ¿Qué es esto en la gráfica? Nosotros queremos que el sistema llegue al valor final, ¿verdad? Entonces decimos, ¿verdad? Que si yo pongo aquí, otro color voy a usar, ¿cuál sería este? Si yo pongo por aquí, qué sé yo, una franja de más o menos 2% del valor final, ¿verdad? Cuando el sistema, déjenme hacerla más finita porque si no, no se ve. Vamos a suponer que aquí llega esa franja. Más o menos 2% del valor final. Cuando el sistema llegó a ser tan chiquito su error, ahí decimos que ha transcurrido el ¿qué? El tiempo de estabilización, es decir, que el sistema se estabilizó. Cuando él llega al 98% del valor final. Esto también lo vieron seguramente en física, y ahí es donde los físicos difieren con los eléctricos y los controleros. Algunos dicen que son 5 taos, ¿verdad? Pero en control, nosotros nos estandarizamos a decir que son 4 taos. Y como tau es 1 sobre A, el tiempo de estabilización entonces va a ser igual simplemente a 4 taos, ¿o qué? ¿4 sobre A? ¿Sí? En 4 sobre A se nos estabiliza el sistema, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Por qué son importantes estos índices? Porque quien nos contrata para hacer el diseño no nos va a decir, yo quiero que el polvo esté en menos 5, en menos 100, en menos 15, sino que nos va a decir, ¿qué, muchachos? El que nos Estabilización. Así es, yo necesito que este sistema responda en 10 minutos a lo mucho. Ah, ya, entonces mi tiempo de estabilización debe ser 10 minutos. Y yo saco el polo, ¿verdad? Y de ahí yo diseño el sistema para que tenga ese polo. ¿Sí me explico? Tu pregunta. Esa última ecuación que puso para primer orden no más válida. Solo para primer orden, correcto. Ahí.
Aunque de manera general para segundo orden también será 4 tau, sino que el tau lo vamos a sacar de otra forma en segundo orden, ¿no? Entonces, asimismo, todas estas especificaciones son las especificaciones de quien nos contrata, de quien nos está pidiendo que hagamos el diseño. Por eso son muy importantes conocerlo. Ni bien comenzamos el miércoles, voy a mostrarles ya unos ejemplos numéricos del sistema de primer orden, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa? Porque no sé si se dieron cuenta, pero en el sistema que yo les presenté genérico, yo asumo que A es la constante que está aquí es la misma que el polo, ¿no? Pero no necesariamente es así. Entonces eso lo vamos a ver, miren ustedes, de entrada, ¿no? El día lunes vemos un ejemplito y enseguida nos metemos en los sistemas de segundo orden.